El viento gélido en St. Paul cortaba como una cuchilla aquella mañana de sábado, pero Sarah Johnson ya no sentía frío. Su cuerpo se movía con la fluidez de quien conoce la calle como escenario y refugio. A los 16 años, ya había aprendido a transformar el dolor en ritmo, el abandono en expresión y el hambre en coreografía. Descalza y con los ojos entornados, bailaba frente a la fachada de cristal de la Academia de Danza Prestige, donde una vez se atrevió a soñar con estudiar. Allí, entre miradas, indiferentes y algunas monedas tiradas en su vieja boina en el suelo, Sarah se permitió existir. No como víctima, sino como artista. Cada movimiento era también un recuerdo de su madre, de la cuna robada, del techo perdido. Le dolió cuando la puerta se abrió de golpe y aparecieron 3 guardias de seguridad. No dijeron ni una palabra, solo señalaron la calle y la empujaron con fuerza. La orden había venido de arriba. Está arruinando la imagen de la escuela. Le susurró uno al otro, pensando que no lo oiría. Sarah cayó de rodillas, pero no lloró. Se levantó en silencio, secándose las manos en sus vaqueros rotos, y se retiró a la acera, donde empezó a bailar de nuevo. Sin embargo, sus ojos se clavaron en la figura que la observaba desde el interior de una camioneta negra aparcada al otro lado de la calle. Era James Patterson, un hombre blanco con un traje elegante, y junto a él estaba Marcus, un chico pálido con el torso ligeramente encorvado y las manos entrelazadas en el regazo. James estaba a punto de arrancar el coche cuando notó algo. El rostro de su hijo, que llevaba meses insensible a casi nada, se iluminó con una expresión que no había visto desde la muerte de su esposa. Marcus miró fijamente a Sarah, como si viera algo que lo devolviera a la vida. James dudó, apagó el motor y se quedó allí, observando. Cuando Sarah se giró, con los ojos cerrados y el pelo recogido con un pañuelo desteñido, Marcus sonrió. Era la primera vez en mucho tiempo que su padre quería creer en milagros. James no perdió el tiempo. Salió del coche, cruzó la calle con paso firme y se detuvo frente a la joven, que seguía moviéndose al son de una melodía que solo ella parecía oír. «Hola, ¿cómo te llamas?», preguntó, intentando no sonar indiscreto. Sarah se detuvo lentamente, desconfiada, con los ojos entornados, como si hubiera roto demasiadas promesas. «¿Por qué? ¿Me vas a echar a mí también?», respondió en voz baja pero firme. James sonrió, avergonzado. «No, quería invitarte a cenar. Conmigo y con mi hijo. Le encantaba verte bailar». Sarah miró a Marcus, que la observaba desde la ventanilla del coche con ojos brillantes. La invitación parecía demasiado extraña para ser real, pero algo en la sinceridad de James, y sobre todo en la mirada pura del chico, la hizo considerarla. «No tengo ropa para ir a cenar a ningún sitio», dijo. James negó con la cabeza. «Tienes lo que importa. Ven con nosotros». El restaurante que James había elegido era discreto, acogedor y sin etiqueta. Sabía que forzar cualquier formalidad destruiría el puente recién creado. Durante la cena, Marcus sorprendió incluso a su padre. Intentó hablar más que en los últimos 3 meses juntos. Le preguntó a Sarah todo. ¿Dónde había aprendido a bailar? ¿Si inventó los pasos? ¿Si les puso nombre? Sarah poco a poco empezó a abrirse. Le contó que su madre había sido bailarina, pero que había perdido la oportunidad de estudiar porque se había quedado embarazada demasiado joven, que había bailado desde pequeña, imitando las coreografías que había visto a través de la ventana de los estudios a los que nunca había podido asistir. James escuchó en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. La lucidez y la tristeza contenidas en las palabras de la chica eran de una madurez que no correspondía a sus 16 años. Cuando se despidieron esa noche, Marcus agarró el brazo de Sarah con una fuerza sorprendente y le dijo: «¿Puedes venir a bailar mañana a nuestro jardín? ¿Solo para mí?». Dudó un momento, pero respondió con una sonrisa contenida:
De acuerdo, pero solo si me prometes que también bailarás conmigo. A la mañana siguiente, Sarah llegó a casa de los Patterson con pasos tímidos. Era la primera vez en mucho tiempo que entraba en un espacio con jardín, alfombra limpia y olor a buena comida. James la recibió con naturalidad, sin afectación. Marcus estaba en el porche con una manta sobre las piernas y una pequeña sonrisa expectante. Sarah se acercó y, sin decir nada, empezó a bailar al son de un jazz suave que salía de unos discretos altavoces. Pero en lugar de actuar para impresionar, se movía con calma, mirando a Marcus, guiando sus gestos, como invitándolo a un diálogo sin palabras. Y él respondió, primero con la mirada, luego con los hombros y finalmente con las manos, que se relajaron ligeramente como recordando lo que era la libertad. James, observando desde lejos, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esto no era solo bailar, era sanar. Al final de la tarde, Sarah ya era parte de su rutina. Volvió 2 veces más esa semana. Con cada visita, Marcus progresaba. Sus fisioterapeutas no entendían cómo él, que antes apenas respondía a los estímulos, ahora podía mantener el equilibrio sentado, controlar mejor los brazos y, lo más importante, mostrar alegría. James decidió entonces que era hora de preguntar lo que nadie se había atrevido a preguntar todavía. «Sarah, ¿dónde vives?» La respuesta llegó con un largo silencio, seguido de una mirada directa. «En la Ugalle». El empresario respiró hondo. «¿Y si te ofreciéramos una habitación aquí en casa?» Rió irónicamente. «¿Por qué? ¿Lástima?» «No», respondió James. «Gratitud. Mi hijo está volviendo a la vida gracias a ti». Sarah no respondió, pero esa noche durmió por primera vez en semanas en una cama de verdad, con una manta calentita y una lámpara suave a su lado, y lloró suavemente hasta que se quedó dormida. En los días siguientes, algo empezó a cambiar en el interior de Sarah. El miedo constante y vigilancia de quien sobrevive en la calle fueron dando paso a una extraña sensación de seguridad. Aún escondía sus zapatos debajo de la cama y cerraba la puerta del dormitorio con llave desde dentro. Pero su cuerpo ya no dormía alerta. Empezó a despertarse con verdadera hambre y no con un vacío carcomiéndole las entrañas. James notó estos pequeños cambios y respetó cada uno. Nunca forzó nada, nunca invadió sus silencios. Simplemente le ofreció constancia, algo demasiado raro en la vida de la chica. Con Marcus, el vínculo era aún más visible. Bailaban juntos en el jardín, inventaban coreografías divertidas, reían. Fue en esta nueva rutina que James descubrió algo que lo dejaría sin palabras. Sarah tenía una libreta escondida en el fondo de su desgastada mochila, llena de notas, fechas, copias de documentos e incluso grabaciones. Era un verdadero archivo. Una noche, mientras cenaban, James mencionó que financiaría el próximo evento benéfico en la Academia Prestige. La reacción de Sarah fue inmediata. Se le tensaron los hombros y se le ensombreció el rostro. ¿Sabes qué hacen ahí?, preguntó en voz baja pero firme. James, confundido, respondió que conocía a la directora, Victoria Whitmore, y que era respetada en la comunidad artística. Sarah soltó una risa seca. «Es racista, y puedo demostrarlo». Se levantó de la mesa, regresó unos minutos después con el cuaderno y se lo entregó. «Toma, no soy solo una bailarina callejera. Pasé años observando, escuchando, tomando notas. Grabé conversaciones, imprimí correos electrónicos de empleados que me ayudaron en secreto. Roba fondos de inclusión, niega becas a estudiantes negros, incluso cuando son los mejores. Vi cómo expulsaban a mi madre de este sistema. No dejé que me hicieran lo mismo sin oponerme». James permaneció en silencio, hojeando el expediente con expresión de asombro y respeto. Comprendió entonces que esta chica no solo tenía talento, tenía un propósito.
James pasó la noche revisando cada página del cuaderno de Sarah. Los documentos eran precisos, las grabaciones de audio reveladoras, los patrones claros. La élite de la danza, bajo el liderazgo de Victoria Whitmore, estaba construyendo una fachada de excelencia a costa de la exclusión sistemática de los jóvenes negros y latinos. James, acostumbrado al mundo corporativo, reconoció el modelo fácilmente: elitismo disfrazado de mérito. Por la mañana había tomado su decisión. Canceló su contribución financiera a beneficio de la academia y llamó a los organizadores, exigiendo tiempo para hablar como patrocinador principal. «Tengo una historia que contarles que todos necesitan escuchar», dijo, sin dar más detalles. Sarah lo observó desde lejos, con una mezcla de esperanza y miedo. Ya la habían quemado con promesas antes. Pero algo en la forma en que James habló, con convicción, no con lástima, la hizo creer. El evento tuvo lugar el sábado siguiente, en el imponente salón principal de la Academia Prestige. Políticos, empresarios, influencers, miembros de la élite artística ocuparon mesas redondas decoradas con flores blancas. Victoria sonrió entre brindis y elogios, sin imaginar lo que estaba por venir. Cuando llamaron a James al escenario para agradecerle su donación millonaria, subió con paso tranquilo, pero mirada firme. «Buenas noches. Hoy no he venido solo como empresario. He venido como padre y como alguien transformado por una historia que necesita ser contada». La sala quedó en silencio. Una gran pantalla se iluminó tras él y aparecieron las primeras imágenes: correos electrónicos internos, gráficos de distribución de becas, grabaciones de audio que comprometían a Victoria. Cada nueva proyección causaba más asombro. Su nombre, antes venerado, ahora resonaba con indignación. Y entonces, en un silencio casi simbólico, se abrieron las puertas principales de la sala. Sarah entró con lo más preciado: la dignidad. Llevaba un traje sencillo pero elegante, prestado por una ex bailarina negra que también había sido rechazada por la academia años atrás. A su lado, jóvenes negros y latinos que habían sido igualmente excluidos, entraron, todos en silencio, todos erguidos, como si cada paso fuera una respuesta al rechazo sufrido. El impacto fue inmediato. El público, atónito, intentó comprender qué estaba sucediendo. Victoria, aún en el centro de la sala, palideció. Intentó intervenir, pero James siguió hablando, sin cambiar de tono. «Estos son los talentos que la academia ignoró. Estos son los nombres que han sido borrados de un arte que, según Victoria, solo pertenece a los de pedigrí». Sarah no apartó la mirada. Caminó con paso firme hacia el frente del escenario. Por primera vez entró en ese lugar no como una invasora, sino como una protagonista. Fue entonces cuando Marcus, que había estado sentado discretamente a un lado del escenario, pidió el micrófono. Hubo un breve murmullo entre los invitados, pero James asintió. El chico se levantó con cierta dificultad, caminó con apoyo hasta el centro y miró directamente al público. Ya no podía caminar, no podía sonreír. Pensé que mi vida había terminado, pero entonces vi bailar a Sarah y ella me hizo creer de nuevo. Su voz temblaba, pero su mirada era firme. Ella me enseñó que la danza no tiene color, que el verdadero arte no elige a quien puede participar. Hizo una pausa, respiró hondo. Pude volver a caminar gracias a ella, pero la echaron porque es negra. El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier aplauso. Una mujer rompió a llorar. Un reportero apagó la cámara, conmocionado, y Victoria, inmóvil, parecía más pequeña que nunca. La reacción fue inmediata. Algunos se pusieron de pie aplaudiendo, otros exigieron explicaciones. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de videos del discurso de Marcus, imágenes de la entrada triunfal de Sarah y extractos de los documentos exhibidos.
La prensa, que inicialmente había cubierto el evento como una celebración más de la élite cultural, ahora luchaba por un espacio para informar sobre el escándalo. Victoria intentó defenderse, alegando que había sido montado y distorsionado, pero la avalancha fue incontenible. Los correos electrónicos eran legítimos, las grabaciones eran incuestionables, y sobre todo, los rostros de esos jóvenes excluidos dieron vida a lo que antes eran solo estadísticas. James terminó su discurso con una frase que grabó la noche en la memoria de todos. El arte no pertenece a quienes tienen poder, sino a quienes tienen alma. Esa misma semana, el director fue destituido de la academia por decisión de la junta directiva y se abrieron investigaciones formales. El nombre de Sarah Johnson, hasta entonces conocido solo por unos pocos residentes del centro, se convirtió en noticia de primera plana en todo el país. Pero lo que más la sorprendió no fueron las invitaciones a entrevistas ni los elogios del público, sino el gesto de James, días después del evento, al anunciar la compra de la Prestige Academy. A partir de hoy, se llamará Instituto Sarah Johnson para las Artes Inclusivas, dijo en una conferencia de prensa, y luego la miró conmovido. Y tú eres nuestra directora artística. Sarah sintió que le temblaban las piernas. Por un segundo, volvió a ser la chica de la acera, ignorada, pateada, invisible, pero ahora estaba allí, con la llave en sus manos, no solo de la academia, sino del cambio que siempre había soñado con provocar. El instituto abrió sus puertas 3 semanas después con una ceremonia sencilla, pero significativa. En el escenario, junto a Sarah se encontraban niños de diversos orígenes, jóvenes que nunca antes habrían tenido cabida en un entorno así. No había filtros estéticos ni historiales de pedigrí. Había talento, voluntad e historias de superación que ahora encontraban terreno fértil para florecer. Sarah estableció clases gratuitas, talleres en las comunidades y un sistema de becas con criterios justos y transparentes. Invitó a maestros negros, latinos y asiáticos, artistas que, durante años, habían sido ignorados por el sistema tradicional. La sala principal, antes decorada con retratos de directores blancos en poses rígidas, ahora mostraba imágenes de cuerpos en movimiento, expresando libertad, dolor, alegría y fuerza. Mientras tanto, el escándalo seguía extendiéndose. Victoria Whitmore perdió todos sus puestos en las juntas y federaciones de danza. Su imagen fue eliminada de los registros oficiales de la academia y sus entrevistas fueron borradas de los canales institucionales. En tan solo unos días se convirtió en un símbolo del elitismo que destruye el talento y perpetúa la injusticia. Se refugió en el silencio, rechazada por empresas, amigos e incluso colegas que anteriormente la habían adulado. Sarah, en cambio, tuvo su historia contada en un documental dirigido por un galardonado cineasta que la siguió desde la calle hasta su incorporación al instituto. La película fue nominada al Oscar al mejor documental y ganó premios en festivales internacionales. Sarah empezó a ser invitada a dar conferencias en Harvard, Oxford y la Sorbona, hablando sobre inclusión, arte y justicia social. Pero incluso con su fama, nunca dejó de volver al jardín donde bailó por primera vez con Marcus. Marcus, que ya tenía 13 años, caminaba con más independencia. Continuó su tratamiento, pero su progreso más notable se produjo durante su tiempo con Sarah. Empezó a estudiar música y junto con ella compuso una banda sonora exclusiva para las actuaciones del instituto. El vínculo entre ambos era innegable. Cuando le preguntaron en una entrevista qué había cambiado más en su vida, Marcus respondió sin dudar: antes de Sarah, solo sobrevivía. Con ella, vivo. James, por su parte, parecía haber encontrado una nueva misión. Usó su influencia y recursos para expandir el instituto y abrir centros en otras ciudades. Junto a Sarah,
Visitó escuelas públicas, comunidades periféricas y albergues. Cada vez que veía a un joven encontrar su lugar en un salón de baile, James recordaba la primera vez que vio su propio dolor reflejado en el rostro de una chica en la acera. Pero no todo fue fácil. Sarah enfrentó resistencia, críticas veladas de parte de la élite e incluso amenazas anónimas tras su ascenso a la fama. Había quienes no podían aceptar que una exmujer sin hogar, negra y sin título universitario tradicional, dirigiera una prestigiosa institución artística. Ella no se dejó intimidar. «Me lo han quitado todo antes. Ahora tengo voz y no me voy a callar», respondió en una ocasión en un panel internacional. Para lidiar con la presión, comenzó a terapia, algo que nunca imaginó posible. Aprendió a lidiar con las cicatrices emocionales que arrastraba desde la infancia y utilizó esta experiencia como inspiración para crear un programa dentro del instituto centrado en la salud mental de jóvenes artistas en situaciones vulnerables. Más que un espacio de danza, el Instituto Sarah Johnson se convirtió en un espacio para la reconstrucción humana. Una noche, después de una función especial en el instituto, Sarah se quedó sola unos minutos en el escenario vacío. Miró las sillas, ahora silenciosas, aún calientes por los aplausos que habían resonado minutos antes. Respiró hondo y cerró los ojos. Recordó a su madre, la acera fría, los empujones, las noches sin hogar. Recordó la vergüenza que sentía por pedir comida, el miedo constante a ser olvidada, y ahora estaba allí, en ese mismo espacio del que la habían expulsado, no como una excepción, sino como directora, como un símbolo, no por el dolor que cargaba, sino por lo que había construido a pesar de él. Lloró en silencio, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en su vida, sintió que estaba donde debía estar, no por suerte, sino por mérito, por valentía. En una de las paredes del instituto, ahora hay una frase grabada en letras sencillas que Sarah escribió a mano el día de la reapertura. El arte es el lugar donde nadie debe ser excluido. No era solo un lema, era una práctica diaria. El instituto se convirtió en un referente mundial en inclusión artística y educación cultural, acogiendo a jóvenes de diferentes países, ofreciendo intercambios, becas y, sobre todo, pertenencia. Sarah, a sus 17 años, no solo superó el dolor de una infancia borrada, sino que encendió la luz de miles de otras historias que también estaban a punto de ser borradas. Mientras Victoria Whitmore vive recluida, ignorada y recordada solo como símbolo del fracaso de un sistema excluyente, Sarah sigue bailando, ya no en la acera, sino en corazones, ideas y futuros que una vez parecían imposibles.